Era una fría noche de octubre cuando Lucía se encontró con aquel extraño número en su teléfono. Había estado viajando para visitar a su abuela en un pequeño pueblo alejado de la ciudad. El viento silbaba a través de los árboles, y la luz de la luna se filtraba tenuemente entre las nubes. Mientras esperaba que su abuela llegara de la tienda, decidió sentarse en el porche, cubierta por una manta. De pronto, su teléfono vibró. En la pantalla apareció un número desconocido. Por curiosidad, decidió contestar. Al otro lado, una voz grave y entrecortada comenzó a murmurar. Lucía, no puedes escapar, ya es demasiado tarde. El corazón de Lucía se detuvo. La voz era familiar, pero no lograba identificarla. Miró a su alrededor inquieta, el silencio del pueblo le pareció aterrador. Intentó volver a preguntar quién era, pero en lugar de responder, la voz repitió. No puedes escapar, ven a buscarme. El eco de la frase resonó en su mente mientras la línea se cortaba abruptamente. Un escalofrío recorrió su espalda. Su abuela llegó poco después, con 2 bolsas de comestibles y una sonrisa cálida, como si nada hubiera pasado. Pero Lucía no podía quitarse la inquietud que la invadía. En la casa, mientras su abuela preparaba la cena, Lucía intentó distraerse viendo la televisión. Sin embargo, no pudo dejar de pensar en aquella llamada. A medida que la noche avanzaba, el antiguo reloj de pared sonó las 12 campanadas, resonando en cada rincón de la casa. De repente, el teléfono volvió a vibrar. Esta vez, el mismo número desconocido apareció en la pantalla. Con el corazón latiendo desbocado, decidió no contestar. A la mañana siguiente, mientras su abuela dormía, decidió explorar el pueblo. Era un lugar pequeño, con casas de madera descoloridas y caminos de tierra. Preguntó a algunos vecinos sobre el número, pero nadie parecía conocerlo. Regresó a casa sintiendo que algo oscuro se movía en el aire. Durante la siguiente semana, Lucía recibió más llamadas, todas de ese mismo número. A menudo escuchaba susurros, nombres que parecían estar dirigidos a ella, pero nunca lograba captar lo que decían. Estaba aterrorizada, pero la voz seguía llamando, jugando con su mente y llenándola de una mezcla de confusión y miedo. Una noche, mientras cenaban, su abuela le habló de la leyenda del pueblo. Hablaba de un espíritu que atormentaba a aquellos que resistían al llamado de las sombras. Decía que, aquellos que escuchaban la llamada y no respondían, estaban condenados a perderse en la oscuridad por toda la eternidad. Sudor frío recorría la frente de Lucía. Por un momento, pensó que quizás solo era una broma, una historia inventada para asustar a los forasteros. Pero cuando su abuela se quedó dormida en la mecedora, el teléfono volvió a sonar. Esta vez, Lucía sintió que debía ir hacia el sonido. Sabía que no podía ignorarlo más. Con el corazón golpeando, salió de casa. La luna iluminaba el camino mientras seguía la dirección de la voz, que parecía llamarla desde el bosque cercano. Al llegar a la entrada del bosque, un viento helado sopló, susurrándole palabras inaudibles. Cada paso la adentraba más en la penumbra, y una sensación de opresión la envolvía. Finalmente, se detuvo en un claro oscuro donde la llamada se intensificó. La voz resonaba en su mente, susurrándole secretos oscuros sobre su pasado y revelándole la verdad sobre su familia. En ese instante, entendió que la voz pertenecía a su madre, quien había desaparecido cuando Lucía era solo una niña. «Ven a mí, Lucía», gritó la voz, llena de anhelo y dolor. Lucía titubeó. La lucha interna la consumía, quería saber la verdad, pero el precio de esa verdad podría ser su propia vida. Entonces comprendió que no podía rendirse. Debía encontrar una manera de liberarse de aquella maldición. Con un grito lleno de furia y determinación, Lucía respondió. «No eres mi madre. Eres solo un eco del pasado, un demonio que no me atrapará». En ese momento, el bosque pareció temblar, las sombras se retorcieron y la voz se convirtió en un grito desgarrador. Una fuerza invisible la empujó hacia atrás, y el bosque, en un instante, se desvaneció. Lucía cayó al suelo, respirando pesadamente. Despertó en el porche, el amanecer rompiendo en el horizonte. Se dio cuenta de que había rechazado la llamada de la oscuridad y que, por fin, estaba libre. No sabía si su madre había encontrado paz, pero Lucía había recuperado su vida.
Desde entonces, guardó el número en su teléfono, no para volver a llamar, sino para recordarle que, aunque el pasado puede atormentarnos, siempre tenemos el poder de elegir nuestro propio destino. Aunque el eco de aquellas palabras aún susurraba en su mente, Lucía decidió avanzar, dejando atrás la última llamada. Lucía pensó que todo había terminado. Durante días, no recibió más llamadas. El número seguía en su teléfono, sin actividad. Lo miraba cada mañana y cada noche, como si fuera una cicatriz digital de lo que había vivido. Pero algo no estaba bien. Las noches eran demasiado silenciosas. Los relojes de la casa comenzaban a fallar, marcando horas imposibles. Su reflejo en el espejo parpadeaba a veces, quedándose un segundo más del otro lado, como si algo estuviera vigilándola desde dentro del cristal. Un domingo por la tarde, decidió hacer lo que no había intentado antes, borrar el número. Pero cuando lo intentó, su pantalla se congeló. Luego, en letras rojas, apareció un mensaje. Tú no puedes borrar lo que ya es parte de ti. El teléfono se apagó, y por un momento, la habitación se oscureció como si la luz del día hubiera sido succionada por una fuerza invisible. Cuando la pantalla volvió a encenderse, no era su fondo habitual. Era una imagen, borrosa, en blanco y negro. Ella. De pie. Dormida. La foto había sido tomada desde el borde de su cama. Lucía gritó y tiró el teléfono al suelo. Al intentar huir, la casa entera se estremeció. Puertas que jamás habían crujido comenzaron a cerrarse solas. Su abuela, al oír los gritos, entró corriendo, pero su rostro estaba pálido, y en sus ojos había algo extraño. Algo ausente. Abuela, ¿estás bien? La anciana ladeó la cabeza, y de su boca salió una voz que no le pertenecía. Lucía, me encontraste, pero yo ya no soy yo. Su abuela se desmayó. Horas después, en el hospital, los médicos dijeron que había sufrido un derrame, pero Lucía sabía la verdad. Algo se había metido dentro de ella. Algo que vino desde el otro lado de la llamada. Esa noche, al volver sola a casa, Lucía encontró la puerta abierta. La televisión encendida, mostrando estática. Sobre la mesa del comedor, el teléfono vibraba sin parar. Pantalla negra. Sin número. Solo una frase parpadeando. Responde o ella morirá. La imagen en la pantalla volvió a cambiar, ahora mostraba a su abuela, dormida en la cama del hospital. Pero alguien más estaba en la habitación, una figura encorvada, de rostro difuso, parada a sus pies. El terror no la dejó pensar. Con los dedos temblorosos, contestó. ¿Qué quieres? Del otro lado, una voz más profunda, inhumana, respondió. Tu alma ya no basta, necesitamos tu sangre, y la de ella. Lucía dejó caer el teléfono. Comenzó a sonar una risa distorsionada, que no provenía del aparato, sino de dentro de la casa. Se giró lentamente, y vio el teléfono en la pared, el viejo aparato que llevaba años sin funcionar. Estaba descolgado. Sonando. Lo contestó. Al otro lado, solo una palabra. Atrás. Se volteó de golpe. Y no hubo nada. Solo oscuridad. Al día siguiente, la policía encontró la casa en ruinas. Las paredes llenas de símbolos antiguos, grabados con uñas. No había rastro de Lucía. Ni del teléfono. Solo su abuela, viva, sentada en el porche, con la mirada vacía y murmurando. Ya viene otra llamada. Transcurrieron 3 años. Nadie volvió a ver a Lucía. Su desaparición quedó archivada en una carpeta olvidada de la policía local, y el número que tantos misterios albergaba parecía haber desaparecido para siempre. Pero las sombras no olvidan. Y alguien más estaba por marcar la siguiente llamada. Elías, un joven técnico de telecomunicaciones, trabajaba haciendo mantenimiento en antenas rurales. Le habían asignado reparar una torre en el mismo pueblo donde Lucía desapareció. Al llegar, notó que el aire parecía más pesado, el silencio más profundo. La gente del lugar hablaba en murmullos. Nadie lo miraba a los ojos. La torre funcionaba perfectamente. No había ninguna avería.
Pero una señal desconocida aparecía en el monitor de su equipo. Una frecuencia muerta. Inactiva desde hacía años. Elías, curioso, la rastreó hasta una zona del bosque que no aparecía en los mapas. Cuando intentó acceder, su GPS falló. Pero su celular no. De hecho, tenía señal completa, algo imposible en ese lugar. Y entonces, recibió un mensaje. Número desconocido. Ella está atrapada. Tú puedes oírla, ¿no? En ese instante, el teléfono emitió un zumbido agudo, y una grabación comenzó a reproducirse sola. Era una voz llorando. Suplicando. Una voz femenina. Ayúdame. Elías, por favor, él me tiene. Y luego, un gruñido profundo, no humano, ahogó todo sonido. Elías, helado, dejó caer el celular. Pero el audio no se detuvo. Salía desde dentro del bosque. Una antena retorcida y oxidada sobresalía entre los árboles, rodeada de huesos blanqueados y teléfonos colgando como frutos podridos. Elías encontró una cabaña derruida, dentro de la cual una radio antigua seguía funcionando, conectada a una maraña de cables que parecían latir. En su interior, decenas de grabaciones reproducían lamentos, súplicas y gritos. Pero uno de ellos lo detuvo. Una voz suave, apenas audible. Elías, soy yo. Lucía, por favor, no me dejes sola. Los ojos de Elías se llenaron de lágrimas. Había amado a Lucía en secreto cuando eran niños. Nunca le confesó nada. No podía dejarla allí. La radio crepitó una vez más, esta vez con una frase más clara. Marca el número. Libérame. Pero solo si estás dispuesto a quedarte. Elías, sin pensarlo, marcó. Y la línea respondió con un sonido gutural, de respiración monstruosa. Luego, la oscuridad lo tragó. Despertó en un lugar sin cielo. Solo tierra roja, árboles secos, teléfonos flotando en el aire, y ecos de llantos constantes. Allí, las almas atrapadas por la llamada vagaban sin ojos, sin piel, repitiendo sus últimos mensajes una y otra vez. Y en medio de todos, Lucía. Su cuerpo estaba cubierto de cables negros que salían de su espalda como venas, sus ojos eran pozos de sombra. Pero aún quedaba algo humano en ella. Elías, no debiste venir, pero ahora, no estoy sola. Una sombra gigantesca se alzó detrás de ella. Una criatura formada por miles de bocas telefónicas y ojos apagados. El verdadero dueño de la llamada. El espíritu de las frecuencias muertas. Elías comprendió entonces, cada llamada ignorada alimentaba a la criatura. Cada respuesta, la conectaba a una nueva alma. Lucía había resistido, hasta que su mente se quebró. Ahora era parte de él. Y Elías, sería el siguiente. A la semana siguiente, se encontró el cuerpo de Elías en la base de la antena. En sus ojos, estaban grabadas las palabras. No contestes. No lo escuches. Demasiado tarde. Su celular nunca fue hallado. Pero usuarios de todo el país empezaron a reportar algo extraño. Un nuevo número comenzó a aparecer en las pantallas. Un número que no se puede bloquear. Que no tiene origen. Y cuando contestas, solo se oye una voz al principio. Hola, ¿me oyes? Es Lucía, necesito ayuda, por favor.